Karen Cerón es internacionalista y magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña como joven investigadora y docente de la Facultad de Ciencia Política, de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Es especialista en el tratamiento de problemáticas como la violencia pandilleril y las carencias sociales que reproducen este y otros fenómenos de dicha índole. Es becada por la Universidad del Rosario a través de la máxima distinción que dicha institución puede otorgar a sus estudiantes, la colegiatura de número. Y adicionalmente es reconocida con tesis de posgrado meritoria luego de realizar un estudio de campo en la ciudad de Guatemala con jóvenes pandilleros. Fue ganadora del Premio Juan Bosch de la UNESCO del 2013 por la mejor tesis en ciencias sociales escrita por un joven investigador de América Latina y el Caribe. Nos acompaña también el director del Observatorio Político Dominicano, Natanael Concepción, y la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Le doy la palabra entonces al director del Observatorio Político, que hará una introducción general al tema. Bienvenidos. Muy buenas noches. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí y tener a Karen con nosotros para trabajar un tema que sin duda no nos es ajeno a todos nosotros como dominicanos y no es ajeno en Latinoamérica. Sabemos que este problema de la criminalidad, de la violencia, ha sido creciente y tener la oportunidad en esta noche de compartir esta reflexión con Karen, que refleja un estudio de aproximadamente 3 años que ha hecho Karen y que además le ha hecho meritoria de un premio que lleva el nombre de un dominicano muy ilustre que todos nosotros conocemos, el profesor Juan Bosch. Y que tengamos la oportunidad de tenerla a ella aquí, ganadora de ese premio de la UNESCO, investigando un tema como ese, que es neurálgico para nosotros, creo que es una oportunidad que no se podía desaprovechar. Y esperamos que este diálogo sea lo más provechoso posible, esperamos sus intervenciones, su comentario, que podamos analizar esta problemática de manera integral. Y esto es uno de los primeros aportes que tiene este trabajo de Karen, y es que analiza este tema de una manera integral, lo ve multidimensional, como en efecto es el tema, y esto es una mirada importante porque si bien es cierto que aquí nosotros nos estamos familiarizando con términos que no quisiéramos familiarizarnos de paso, como el sicariato, como otros más, pero la estructura criminal de estas maras, de estas pandillas que operan en esta zona que Karen ha estudiado, tienen un nivel de desarrollo tal que nosotros esperamos no llegar a alcanzar ese nivel de desarrollo en esas organizaciones criminales, pero que no podemos ignorar, porque por el mismo tema de la globalización, estos fenómenos, por ejemplo, esas pandillas, como veremos en la exposición de Karen, nacen en Estados Unidos y luego llegan a Centroamérica. Y qué no pensar, y esperemos que no ocurra así, de que estas organizaciones criminales que ya vemos en Centroamérica, de repente terminen llegando también a República Dominicana con esta estructura tan sofisticada que ya presentan en esta región. Por lo tanto, ver este tema debe ser una mirada interesante, debe ser una llamada de alerta, y por ende la Fundación ha querido sumarse a este esfuerzo de reflexión, de entender este fenómeno, de todas sus consecuencias, qué ocurre, por qué la gente termina en esta estructura criminal y luego cómo funciona en esta estructura. Este trabajo realmente amerita ser reflexionado, amerita que los tomadores de decisión nacional también lo estudien, porque de verdad que sería muy penoso pensar en que escalemos a este nivel. O sea que, si bien es cierto, hoy día tenemos preocupación, hay estadios todavía peores a los que no debemos de llegar. Por ende, creo que la reflexión nos llega oportuna para entender esta problemática y también para ir viendo qué podemos hacer como sociedad para evitar que estas organizaciones criminales, que esta situación de criminalidad crezca de la manera en que ha crecido y de la manera en que puede crecer si miramos bien este panorama. Por ende, yo diría que enhorabuena esta reflexión de Karen, que enhorabuena la presencia de ustedes y que vayamos a lo que todos estamos esperando. Hemos venido a escuchar a la que ha hecho la investigación, no a mí ni a nosotros, así que aquí termino mi palabra con el ánimo de que ustedes puedan aprovechar al máximo esto y que participen de manera entusiasta. Muchas gracias por su apoyo y seguimos esperándole en unas próximas actividades que haremos similares a esta sobre otros temas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Voy a intentar caracterizar de la manera más completa posible este fenómeno social. Sabemos todos
que es bastante complicado, que es una realidad que implica muchísimas características. Entonces voy a hacer lo más sistemática posible para lograr una muy buena caracterización del fenómeno. Bueno, habría que empezar a decir que necesitamos diferenciar claramente entre lo que significa una mara y una pandilla. Como se ha venido diciendo, las maras efectivamente tienen que ver o están directamente vinculadas y relacionadas con el fenómeno del pandillismo, pero en el Triángulo del Norte, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Las maras tienen una historia que, como bien nos lo han anticipado, está vinculada a esa salida masiva de centroamericanos, de estos 3 países fundamentalmente, hacia Estados Unidos, en los años 70, 80, finales de los 70, 80, quienes estaban buscando oportunidades en territorio norteamericano, llegan a este escenario y encuentran pandillas ya consolidadas, bastante fuertes, particularmente en Los Ángeles. Esas pandillas, que estaban muy bien estructuradas, serán las rivales de lo que estos jóvenes van a intentar hacer, defenderse inicialmente, y es, bueno, vamos a consolidar también nuestra propia pandilla, porque aquí ya hay unos grupos bastante fuertes que nos están amenazando todo el tiempo. Ahí es cuando realizan o tratan de crear su propia organización delincuencial para defenderse de esos otros grupos criminales. Una vez se dan los programas masivos de deportación desde Estados Unidos hacia el fin del conflicto armado en los países centroamericanos, en El Salvador y en Honduras, estamos hablando del 92 y el 96 respectivamente, en El Salvador y en Guatemala, perdón, estamos hablando de que estos jóvenes empiezan a retornar a Centroamérica, retornan y de una u otra manera importan el fenómeno pandilleril en estos países, lo importan y empiezan a absorber de alguna manera grupos pequeños de pandillas que ya existían allí, pero son pandillas pues mucho más barriales, pandillas pequeñas. Ellos entonces empiezan a traer esa organización criminal que, como muchos sabemos, las 2 más importantes son la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 18, MS-13 y Barrio 18. Entonces, habría que decir que hay una diferencia sustancial entre las pandillas y las maras. Uno hablaría de pandillas, incluso desde los primeros estudios que se hacen sobre este tema en 1927, por allá un norteamericano, Frederick Thrasher, él empieza a hablar de pandillas como agrupaciones que eventualmente realizan delitos, pero son cosas muy esporádicas, cosas muy temporales, delitos menores, pero él nos está refiriendo a una organización, claramente, como vamos a tratar de entender a las maras. Las pandillas incluso pueden ser solamente un grupo de reunión para jugar un determinado deporte, para jugar basquetbol, para escuchar música. Entonces, habría que distinguir que estamos hablando fundamentalmente de pandillas delictivas, pero las maras, entonces, están relacionadas con ese fenómeno muy implicado con la deportación masiva hacia Estados Unidos y con esa importación. Simplemente para que aclaremos que son fenómenos efectivamente distintos. Pero las maras también tienen una estructura bien particular. Como uno podría caracterizar una pandilla inicialmente, es un grupo de jóvenes, una asociación juvenil que construye un microuniverso social distinto, un poco apartado de las normatividades de la sociedad, de los valores de la sociedad. Ellos intentan crear una propia organización donde los valores son construidos por ellos mismos, donde las simbologías son construidas por ellos mismos. En ese sentido, esta pandilla efectivamente va a tratar de reconocer el valor de cada uno de los miembros. Tiene una estructura muy horizontal, es decir, todos son importantes en el grupo, todos son valorados en el grupo porque hay unos lazos profundamente marcados de solidaridad, de fraternidad, de respeto. Todos son como hermanos. De hecho, hay un lenguaje muy importado de los Estados Unidos, ellos se llaman homies, y los homies son hermanos prácticamente de sangre en la pandilla. Entonces hay una estructura muy horizontal. No obstante, en la evolución que ha tenido estas organizaciones delictivas en los últimos años, encontramos cada vez más una estructura jerárquica dentro del grupo. Es decir, hay unos líderes que están tratando de controlar lo que se llama ya clicas. Las clicas en estos países son las células, como operan estos grupos pandilleros, y entonces esos líderes cada vez están siendo pues más fuertes y están vinculándose cada vez más con otras organizaciones al margen de la ley.
¿Qué está pasando? Y es que incluso en Guatemala ya se creó una organización, el Consejo de los 9 y la Rueda del Barrio, que es como la junta directiva de las pandillas que opera desde las cárceles. Entonces estamos hablando de que ya ellos allá con una cantidad de estrategias, porque obviamente la policía, pues las autoridades en las cárceles tratan de controlar que salgan mensajes, ellos con unos códigos están enviando razones para decir cómo debería operar la organización criminal. Esto denota efectivamente que hay una estructura que es también muy jerarquizada en estos países, o en los países del Triángulo del Norte. Pero quisiera que habláramos un poco de quiénes son estos jóvenes, por qué se vinculan, en qué condiciones empiezan a enrolarse en estas agrupaciones delictivas. Primero, uno tiene que resaltar una serie de elementos que vienen de las condiciones familiares que estos jóvenes tienen. Son jóvenes normalmente que provienen de familias disfuncionales, familias en donde está presente o la madre o el padre, familias donde deben los padres afrontar largas y extenuantes horas de trabajo. Entonces los jóvenes normalmente están solos en casa o están cuidando a sus hermanos menores. Y además sufren de maltratos sistemáticos. En la mayoría de las entrevistas que pude obtener con ellos, resaltan, y esa es como una característica fundamental, y es que han sido sistemáticamente maltratados por sus familiares. Entonces son jóvenes normalmente excluidos, jóvenes que se encuentran en contextos de marginalidad y de pobreza. Esa es otra característica muy importante que cabe resaltar, y es que este fenómeno social se genera fundamentalmente en barrios periféricos, en barrios que están pues, en las zonas apartadas de las grandes ciudades de estos países. Entonces hablamos de lo que en Colombia se llamarían las comunas, en el Río de Janeiro favelas, en Ciudad de Guatemala se llaman zonas, pero zonas que tienen una connotación particularmente criminal. Aquí, según me cuentan, se habla un poco de barrios, entonces son zonas fundamentalmente marginales. Y estos jóvenes entonces, en esas condiciones donde sus familias tienen estas características, están casi inmersos en una idea bastante precaria del futuro, es decir, en una idea donde hay pocas oportunidades para progresar, donde la escuela se convierte casi en un agente expulsor también, porque en las escuelas, por ejemplo, se sienten inconformes con la capacitación. Muchos dicen, es que lo que me enseñan en la escuela no me va a permitir conseguir un trabajo el día de mañana. Entonces, hay una deserción escolar que tiene mucho que ver también con que los jóvenes alimenten aún más las filas de las pandillas, porque claramente salen a las calles, en las calles pues encuentran a los otros pandilleros que están tratando de vincular y enrolar cada vez más jóvenes. En ese sentido, tenemos unos jóvenes muy propensos, en ese escenario de exclusión, muy propensos a necesitar cierto reconocimiento. ¿Sí? Psicológicamente para ellos es importante que alguien les hable, que alguien los respete, que alguien los mire, porque en ese escenario están totalmente marginados. Eso es precisamente lo que hace la pandilla, construirse como una nueva familia para estos grupos. En última, se convierte en quien va a darle todo el afecto, todo el cariño, todo el reconocimiento, todo lo que no tiene normalmente el joven en su vida cotidiana. Y la pandilla pues se aprovecha efectivamente de estas dificultades, estas limitaciones afectivas que los jóvenes tienen. En ese sentido, pues claramente son como una presa, digámoslo en ese sentido, muy fácil para que se vinculen a estos grupos. Vamos a tratar de mostrar algunas características antes de entrar en todas estas cosas. Yo creo que ustedes reconocen muy bien ese tipo de imágenes, ¿cierto? Es la imagen típica de un pandillero marero en Guatemala, El Salvador, Honduras, un pandillero que tiene unos símbolos particulares. Entonces, tratando de entrar un poco en la dinámica y en las lógicas de la organización, uno podría decir, por ejemplo, que los tatuajes son uno de los elementos fundamentales para estos jóvenes. Los tatuajes que, como ustedes pueden ver ahí, pues son bastante particulares, ¿no? Tenemos una calavera, un poco el símbolo de la muerte. Si pueden alcanzar a leer en la parte de abajo, está el 666, que es un poco el símbolo pues, del demonio.
Hay algunas simbologías allí que no se ven muy claras en la fotografía, pero hay unos muy importantes para ellos, como el payaso. A mí me llamaba mucho la atención en estas entrevistas con los jóvenes, porque decían, es increíble que en Colombia mucha gente se hace tatuajes que no tienen una razón de ser. De hecho, yo iba con una persona que tenía un tatuaje entrando a una zona bastante conflictiva y decían como, bueno, ¿y por qué te hiciste ese tatuaje? Y él decía, no, porque quise hacérmelo, no hay ningún problema. Y los pandilleros decían, aquí te pueden matar por tener un tatuaje que no tiene ningún significado. Entonces, cuidado, tápate mejor la camiseta, porque él estaba con una manga así destapada. Entonces decía, cuidado porque estamos en una zona difícil y te van a preguntar claramente qué significa. Uno de los más representativos es el payaso, que me parecía muy interesante y tiene que ver mucho con la vida del joven pandillero, la vida del joven marero. ¿Por qué el payaso? Porque normalmente el payaso está todo el tiempo manifestando una cierta felicidad, una cierta emoción, una cierta alegría y pues tratando de contagiar su alegría hacia otras personas. Pero en el fondo de su corazón, según ellos lo tratan de explicar, pues tiene unas hondas tristezas, unas hondas dificultades, en fin, de supervivencia. Entonces es como las dos caras del joven pandillero, el que se está mostrando muy fuerte, el que tiene que intimidar, el que tiene que posicionarse ante el resto de la comunidad como alguien bastante poderoso, pero en el fondo de su corazón pues es un ser humano más que necesita también reconocimiento, comprensión y todo este tipo de situaciones. Bien, además del payaso hay muchos otros que podríamos en una nueva presentación describirlos, pero hay cosas muy interesantes en la pandilla. Por ejemplo, lo que es el camino para entrar a la organización. Entonces, si un joven está interesado en entrar, tiene que pasar por una primera fase, que es lo que ellos denominan el chequeo. Y el chequeo es una particular etapa que significa básicamente que ellos están a prueba y que la pandilla puede pedirles lo que sea para que ellos demuestren que están verdaderamente interesados por pertenecer al grupo. En ese sentido, pueden incluso pedirles que asesinen a un miembro de su familia, pueden pedirles cualquier tipo de barbaridad y ellos, pues, si están dispuestos a ingresar a la organización, deberían hacerlo. Muchos, pues, finalmente lo hacen, entonces pasan esa parte que es como la etapa del chequeo y entran en una siguiente fase que tiene que ver con un rito de iniciación. Entonces aquí, como estoy tratando de mostrarles, hay una cantidad de simbologías, de lenguajes, una cantidad de cosas fundamentales para la organización y que le da razón de ser a la misma. El rito de iniciación se traduce a que, por ejemplo, en la pandilla del barrio 18, el joven que quiera entrar necesita someterse o debe someterse a una golpiza sistemática por 18 segundos y esos 18 segundos evidentemente donde hay una cantidad de pandilleros alrededor los terminan dejando prácticamente desmayados, privados, pero si ellos pasan esa prueba, entonces salen en hombros y todo el mundo los aplaude y les dice bienvenidos, aquí está tu vida, la del barrio. Evidentemente todo esto tiene una razón de ser y es que si pudieron sobrevivir eso, van a poder sobrevivir a cualquier tipo de dinámica pues, violenta dentro de la organización. Las mujeres tienen aquí, bueno, llevan bastante mal, llevan una muy mala parte, porque las mujeres pueden entrar de dos maneras. Una, si ellas se someten también a esa paliza sistemática, como ellos lo llaman, pueden ser respetadas dentro del grupo. Entonces todo el mundo diría, bueno, es una más, es un par, a pesar de que sea mujer, porque ustedes saben también que es una agrupación que tiene unos tintes machistas bastante fuertes, bastante marcados, ¿no? Y demostrar una fuerza y cierta imponencia por parte del hombre, y entonces la mujer de entrada ya tiene una posición relativamente subordinada. Pero si entra de esa manera, por la golpiza, podría ser respetada igual como cualquier hombre dentro de la agrupación. Pero el otro esquema es lo que ellos llaman el trencito, que es una táctica bastante complicada y es que ella debería dejarse violar por todos los hombres que estén en ese momento a su alrededor. Es decir, que pues, la mujer que entra por la vía del trencito no va a tener jamás ni respeto ni valoración dentro del grupo, ¿sí? Ahí hay también un esquema de valores particular. Sumado a estos ritos, a estos lenguajes, pues creo que han visto muchas imágenes quizá sobre el tema de las manos. Aquí estaba mirando porque creía tener uno.
sobre, bueno, cómo se comunican a través de sus manos, ¿sí? Tienen un código, un lenguaje, un alfabeto que ellos mismos han construido para comunicarse con las manos, un lenguaje de señas, pero en últimas, la agrupación como tal hoy en día, si hablamos, digamos que estas son las características generales del grupo, pero hoy nos enfrentamos a una evolución tremendamente peligrosa de estas pandillas. Y tremendamente peligrosa en la medida en que ya no estamos hablando de unas organizaciones que estaban, muchas, bueno, en esas clicas, en esas células, que tenían cuchillos o armas bastante primitivas para enfrentarse con la pandilla rival. Recordemos que la pandilla contraria le da razón de ser también al grupo. El estar enfrentado constantemente con el otro, el estar combatiendo constantemente al otro, es también uno de los propósitos fundamentales de la Mara, de la agrupación. En ese sentido, evidentemente, el tema de las armas muy preliminares hoy en día ha evolucionado demasiado. Ellos ya, por las condiciones de estos contextos, estamos hablando de que finalizan los conflictos armados y queda una gran disponibilidad de armas en estos países. Los mareros tienen contactos y alianzas, hay múltiples evidencias, incluso ellos mismos allá me lo comentaban, con personas de la policía, del ejército, que les han proveído de armas, y entonces hoy ya no tienen navajitas y esos cuchillos convencionales o muy artesanales, sino que tienen AK-47 y tienen un armamento mucho más sofisticado que hace que la agrupación de entrada sea mucho más fuerte, ¿no? Eso por un lado. Entonces estamos hablando de que ¿cuál era el primer negocio de las pandillas? Simplemente el tema del microtráfico. Ellos en toda su historia se han dedicado fundamentalmente al microtráfico, al narcomenudeo, que se llama en Guatemala, pero además ese tráfico estaba combinado con esa rivalidad con la pandilla contraria, entonces con los constantes enfrentamientos, los homicidios. Hablamos de que no es simplemente un enfrentamiento de un juego, sino que son homicidios y realmente se eliminan entre ellos, y es el propósito de la pandilla misma, eliminarse entre ellos. Entonces, la evolución está dada también porque estos grupos, además de esas acciones de microtráfico, de los homicidios, de los eventuales robos, de esas riñas que eran muy particulares, hoy están siendo los principales líderes de un esquema de extorsión supremamente ambicioso, fuerte, sofisticado en estos países. Entonces, ellos están dirigiendo unas extorsiones que son verdaderamente impresionantes. Los costos no se pueden medir muy bien. Algunos académicos estudiosos de Guatemala decían están aproximadamente extorsionando a conductores de buses, por ejemplo. Un conductor de bus debe, por pasar de un lugar a otro, de una calle a otra, pagarles a las pandillas cerca de $120 semanales, y eso es muy poco, porque al parecer ha ido incrementándose esa cifra. Entonces hablamos de que el negocio de la extorsión es cada vez más fuerte, y están extorsionando a conductores de buses, a comerciantes pequeños, medianos y grandes. O sea, no hay muchas personas que se salven un poco de esta amenaza. Entonces, ¿cuál es una de las preocupaciones fundamentales en este momento en los países del Triángulo del Norte? Hablamos de organizaciones que cada vez más están generando unos costos económicos altísimos para estos países. Ahora bien, tenemos otros elementos que habría que mencionar, y es que las pandillas en Guatemala normalmente no reclutaban a jóvenes. Digamos que las condiciones del contexto, las condiciones de debilidad institucional muchas veces y estructural, porque estamos de nuevo hablando de esos contextos de marginalidad donde suele presentarse el fenómeno, las pandillas simplemente estaban casi con los brazos abiertos esperando a que los jóvenes llegaran, ¿sí? Porque de una u otra manera sabían que estaban necesitados de afectividad, estaban necesitados de muchos elementos casi de supervivencia. Y en la pandilla pues hay una lógica de solidaridad, que si alguien no tiene que comer, los demás casi se quitan el bocado de la comida de la boca para darle al otro. Si alguien no tiene zapatos, entonces se le da al otro, y así sucesivamente, esa lógica muy cooperativa. En ese sentido, efectivamente, lo que tenemos, perdón, ¿podría traer un poquito de agua?
en ese sentido, lo que tenemos es que los jóvenes simplemente esperaban a que llegaran los pandilleros, o más bien los que iban a ser pandilleros. Hoy en día, en Honduras particularmente, encontramos fuertes evidencias que denotan que se están reclutando chicos en las escuelas para vincularse a las filas de las maras. Y se está reclutando a través de una serie de amenazas sistemáticas en las escuelas, de que si no se vinculan a la organización, entonces van a pagar costos supremamente altos. Y hay varias hipótesis que tienen una explicación frente a ese fenómeno o están tratando de entender cómo esto está vinculado con la crisis humanitaria que conocemos todos de la migración masiva de niños indocumentados hacia Estados Unidos, como una de las causalidades de esta migración masiva. Entonces se está problematizando y se dice cómo, además de muchos jóvenes que están viajando efectivamente porque no hay muchas oportunidades en estos países, están buscando una alternativa de vida, además tiene que ver las fuertes amenazas, la fuerte intimidación que están recibiendo en las escuelas. Entonces, se dice también que son las pandillas los causantes de esta crisis humanitaria que se está generando en los países del Triángulo del Norte. Pero además tenemos otros elementos que denotan la evolución del fenómeno y que son supremamente dolorosos, si lo decimos en esos términos. En principio, que se esté entrenando a niños, por ejemplo, para decapitar a otras personas. Todo tipo de actividades bastante cruentas, actividades que ya están salidas un poco de control. Ya no estamos hablando de una violencia, como les decía, muy esporádica o ese tipo de delitos, sino que ya la sofisticación está dada en que necesitan mostrarse cada vez más brutales, más contundentes, ser más amenazantes. Entonces, es un poco la evolución del fenómeno en estos países del Triángulo del Norte. Es muy difícil caracterizar, definir cuántos pandilleros están vinculados a las maras. Estos estudios además son supremamente, digamos que de hace muchos años, esto es del 2007, y es un estudio que dice que en Guatemala, por ejemplo, estamos hablando de 14.000 miembros, pero aquí se refiere un poco a miembros de todas las pandillas, no solamente de las maras. Hoy en día se dice que cerca de 8.000 jóvenes están vinculados a las maras solo en Guatemala, y las cifras, como les digo, son supremamente difíciles de determinar. Algunos dicen en los países del Triángulo del Norte, en México y en Estados Unidos, donde hay evidencias de presencia marera, se habla de cerca de entre 30.000 y 285.000 jóvenes. Son cifras supremamente dispares, por decirlo de esa manera. Otras se refieren a 100.000 jóvenes, pero no hay, digamos que una caracterización precisa de cuántos jóvenes estamos hablando que están vinculándose a estas organizaciones delictivas. Podríamos resaltar algunas cosas, y es que en Honduras, por ejemplo, la problemática está bastante salida de control. En Honduras sabemos que San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo, con cerca de 85.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que hace de Honduras uno de los países más violentos del mundo, en donde encontramos evidencias de esa profesionalización de esas pandillas, de ese reclutamiento de pandillas que no parece existir en los otros países que estamos caracterizando. Y efectivamente eso tiene unas razones y unas explicaciones también de acuerdo a las características de estos estados. Y me refiero rápidamente a eso porque es una de las principales preocupaciones que yo tenía con mi estudio, y es que además de tratar de entender ese fenómeno social, de cómo se construye ese microuniverso social, de cuáles son esas reglas dentro de la agrupación, de qué es lo que la caracteriza, me interesaba decir, bueno, pero tiene que ver el Estado, tiene que ver las condiciones de esos contextos, cómo es posible que surja particularmente allí, qué es lo que pasa. Y entonces encontraba muchísimos elementos. Primero, uno de ellos es que estos países, particularmente El Salvador y Guatemala, provienen de o están en un periodo posconflicto, luego de conflictos armados de larguísima duración, de 36 años uno y de 12 años el otro. Entonces hablamos de conflictos que dejaron un costo supremamente alto en estos países,
Pero además de ese conflicto, en Guatemala, por ejemplo, tenemos la herencia de las dictaduras, la herencia de un pasado autoritario que solo hasta 1985 va a convertirse en un régimen democrático, lo que hace que efectivamente tengamos varios elementos del contexto que impactan en el fenómeno. Uno de ellos, por ejemplo, en el pasado autoritario guatemalteco hablamos de la herencia de una represión sistemática y profunda dejada por las dictaduras. Y esa represión sistemática y profunda estuvo alimentada por lo que fue, en tiempos de conflicto armado, el entrenamiento por parte de la Escuela de las Américas, lo que era la Escuela de las Américas de Estados Unidos, en tácticas de tortura, por ejemplo, para extraer información. Y entonces lo que encontramos hoy en ese sentido, por ejemplo, es que Guatemala, El Salvador, están inmersos en una lógica de una aplicación sistemática de tortura, por ejemplo, para que los jóvenes puedan delatar a ciertos líderes, y ahí encontraba cosas verdaderamente atroces. Los mismos relatos de los jóvenes me decían, bueno, es impresionante porque la policía, en vez de, no sé, cuestiónenos, todo lo demás, pero déjennos o llévenos a la cárcel o háganos algo del estilo, pero no nos torturen. La tortura es algo verdaderamente degradante. Y me contaban, pues ni les voy a contar porque son cosas verdaderamente horribles, de cómo les hacían una serie de cosas que son todo un ritual, porque además eso está muy vinculado con un ritual fuerte que se traduce en una violación sistemática de derechos humanos también. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, estamos hablando de un fenómeno que vincula tanto a unos jóvenes que son victimarios, pero que también son víctimas de unos sistemas políticos, de unos contextos económicos y sociales que han de alguna manera también propiciado que evolucione y que se genere. Pero hablamos también de una herencia de esas dictaduras de empobrecimiento, de marginalización, sin criminalizar la pobreza, que es algo que normalmente me gusta mencionar porque muchos dirían, bueno, pero entonces porque son pobres, entonces son más proclives a volverse criminales. Y ahí hay una muy falsa hipótesis, y es que los pobres no necesariamente tienen que ser criminales o están condenados a la criminalidad. Más bien lo que pasa es que tiene que ver el tema de la falta de oportunidades, el tema de la desigualdad. Eso sí tiene un impacto mucho mayor. Además, en esos contextos marginales, yo escuchaba múltiples historias de chicos que se han organizado para combatir la violencia, chicos que incluso siendo víctimas, recuerdo una historia bastante impresionante de una chica que hospedaba a los pandilleros en su casa, que incluso les daba comida, los ayudó muchísimas veces, y un par de meses luego su mamá apareció muerta y muy probablemente pues fueron pandilleros quienes la asesinaron. Y ella se preguntaba, bueno, pero es que yo he estado luchando en contra de la violencia, he estado tratando de ayudar a estos jóvenes, ¿y por qué me pagan de esta manera? Al parecer pues fue una pandilla contraria que tomó retaliaciones por la ayuda que ella misma estaba prestándole a esos pandilleros. Pero esta chica, después de un año de tratar de entender y el duelo que tuvo por la muerte de su madre, volvió a el tema de la prevención de la violencia, y entonces tiene unas estrategias súper interesantes que en un ratico vamos a mirar para precisamente controvertir el fenómeno y para tratar de sacar a jóvenes de la pandilla o los que están muy expuestos a pues, poder ser parte del grupo. Pero tenemos también una corrupción bastante fuerte, como les había anticipado hace un momento. Muchos hablan de alianzas, de infiltraciones incluso que tienen con agentes del Estado, particularmente la Policía Nacional Civil guatemalteca, a pesar de que tuvo una reforma importante tras los acuerdos de paz, pues sigue teniendo fuertes debilidades institucionales, que se traducen, por ejemplo, a que los salarios de quienes trabajan allí son bastante bajos. Un joven me decía, bueno, es que un policía se gana en todo el mes lo que yo me puedo ganar fácilmente en un día, o menos que eso. Entonces, son más proclives también a tejer alianzas con estos actores precisamente por las condiciones de debilidad que tiene la organización. Sumado a esa disponibilidad de armas de las que les había hablado, tenemos además una terrible cultura del miedo. En Guatemala particularmente
hay un elemento fundamental que tiene que ver con los linchamientos, que no sé si han escuchado un poco en qué se traduce este fenómeno, pero básicamente las organizaciones, bueno, las comunidades cansadas de que sistemáticamente sean violentados y sean amenazados miembros de esas comunidades, se han organizado en una especie de autodefensas que en últimas busca que el criminal que quiera amedrentarlos pues va a ser sometido a pues todo tipo de no sé, palizas. Hay cosas degradantes que ya denotan también ese grado de violencia cultural de alguna manera, y es, por ejemplo, el tema de incendiar a las personas vivas como pues, como forma ejemplarizante de demostrar que no deberían meterse con la comunidad. Todo esto tiene unos efectos bastante perversos, claramente, como ustedes lo pueden denotar. El tema de la falta de oportunidades y la informalidad es supremamente relevante para tratar de entender este fenómeno. De hecho, muchos jóvenes decían, pero es que yo, con la poca capacitación que tengo, muchos no terminaron su secundaria, pues desafortunadamente voy a lograr un trabajo digno, un trabajo estable. Ahí el dinero fácil empieza a hacer de las suyas, porque evidentemente lo que un chico en Honduras, en una entrevista que leía, decía, bueno, yo vendía tortillas y me ganaba $5 vendiendo tortillas, pero en la pandilla me ganaba 80 en menos de un día. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Seguir vendiendo tortillas o no tener esta oportunidad en la criminalidad? Otro asunto supremamente relevante en estos países tiene que ver con la impunidad. Hablamos de que cerca del 96% de los delitos, de las denuncias que se tienen, quedan en la impunidad, según la CICIG, que es la Comisión para la Impunidad en Guatemala. Y esto, evidentemente, pues también tiene un impacto significativo, tiene que ver con que no hay una cierta disuasión para el crimen, la ley no está disuadiendo el crimen. Entonces, como no pasa nada, los pandilleros siguen haciendo de las suyas porque hay cosas muy curiosas, y es que vamos a hablar en un momento de las políticas que se han implementado, pero la represión ha sido fundamentalmente la estrategia por excelencia de los gobiernos, y los pandilleros me decían, por ejemplo, que para ellos era magnífico ir a la cárcel. A mí me sorprendía enormemente. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Me decía, no, es que es buenísimo ir a la cárcel porque en la cárcel yo me encuentro con los grandes líderes, los grandes capos de la pandilla, y entonces allá me enseñan de primera mano lo que debería ser, y pues es maravilloso, es una oportunidad. Pues imagínense ustedes estar como con uno de sus no sé, alguien, su amor platónico, alguien al quien creen que admiran muchísimo, y entonces tener la oportunidad de estar al lado y aprender directamente y de primera mano con ellos. Entonces, no solo es una cuestión bastante perversa de la forma como se ha atendido el fenómeno, porque la cárcel entonces se convierte en esa escuela del crimen, pero es una escuela del crimen donde además muchos decían, y aparte tengo garantizado absolutamente todo, desayuno, almuerzo y comida. Entonces, pues, no hay nada que temer yendo a la cárcel. Es como, de nuevo, otra mirada perversa un poco de las estrategias que se han emprendido para hacerlo. Pero fundamentalmente hablamos de unos muy pocos espacios de participación para la juventud. Eso es uno de los principales temas que deberíamos empezar a abordar, y ahora voy a pasar un poco a tratar de entender este fenómeno, pero de cara a República Dominicana y Colombia. Y es que los jóvenes normalmente no han sido reconocidos en materia de políticas públicas, no ha habido una inclusión de lo que sería aprovechar mejor a la juventud, ¿sí? ¿Cómo podemos volver un motor de desarrollo, de cambio a los jóvenes, y no simplemente pues relegándolos a un papel secundario en la sociedad? Entonces, lo que pasa quizá en Guatemala y El Salvador fundamentalmente es que también los espacios para la juventud son demasiado pocos. Incluso en los acuerdos de paz que se firmaron en el 96, pues no había contemplado demasiados asuntos que se dirigieran directamente a los jóvenes. Bien, entonces, aquí estaba el payaso que les decía que me parece tan interesante, el tema carcelario y el hacinamiento que hay. Estas fotos me las facilitó un investigador argentino que prácticamente vivió con las pandillas, ganó su confianza y le permitieron tomar imágenes de primera mano. Esto es muy similar a lo que pasó con Cristian Poveda, que no sé si algunos lo han escuchado, que fue también un español que hizo una película, más que una película, vivió con ellos y trató de documentar lo que fue
toda la historia de la pandilla. Aquí hay algunas imágenes muy fuertes que tienen que ver con los grafitis. Hoy en día, pues los grafitis eran uno de los elementos identitarios más importantes de las maras. Hoy en día se han relegado un poco junto con los tatuajes visibles, porque pues la persecución policial hizo que ellos tuvieran que evolucionar también y empezar a taparse un poco más esas imágenes que los hacían reconocer con facilidad. Estas fotos fueron para The Washington Post y son unas imágenes de un fotógrafo que intentó estar como toda una jornada con la policía y pues tratar de reconstruir el fenómeno de la pandilla con la policía. Aquí lo que ocurrió fue que era un empresario que se había negado sistemáticamente a pagar la extorsión que le estaban exigiendo los pandilleros y entonces lo asesinaron al frente de su esposa y su hija en una calle muy concurrida. Son un poco las medidas ejemplarizantes para quienes no deciden pagar las extorsiones. Y esto es en Tegucigalpa, en Barrio Abajo, donde hacen redadas sistemáticas pues la policía, las fuerzas militares. Cabe mencionar que la Policía Nacional de Honduras es tan débil y está tan infiltrada, es tan corrupta, que incluso tuvieron que sacar al ejército a las calles para tratar de controvertir la violencia urbana. Esto denota evidentemente las dificultades que tienen estos países. Pero hablando, entonces tratamos de entender más o menos cómo es el fenómeno, esos principales rasgos, esas principales características, la estructura jerárquica. Bueno, ahí hay unos nombres, entonces está el homie, el simpatizante, el ranflero, hay todas unas posiciones al interior del grupo. Pero, como pueden darse cuenta, estamos hablando de una estructura bastante fuerte, una estructura que además se ha vinculado en los últimos años también con otras fuerzas ilegales, el crimen organizado, con el narcotráfico. Se habla de que en El Salvador hay cada vez más vínculos entre los Zetas y la Mara Salvatrucha. Entonces, hablamos efectivamente de una organización mucho más sofisticada, una organización que ha crecido considerablemente y una organización que se traduce allá casi de tipo de crimen organizado, una cuestión muchísimo más grande que tiene un control y un costo económico enorme para estos países. Pero en cambio vamos a hablar de una dinámica de alguna manera distinta, que es la que ocurre en el caso dominicano y en el caso colombiano. Esto son simples pincelazos que voy a tratar de enunciarles porque nos interesaría hacer una investigación mucho más profunda de las lógicas y las dinámicas de las pandillas en Colombia y en República Dominicana, pero para que vayan viendo de alguna manera en qué se parecen, en qué se diferencian. Habría que decir inicialmente que estamos hablando de grupos que también tienen una identidad muy marcada, una identidad y es un microuniverso social que se construye a partir de efectivamente unos rasgos, unos lenguajes, unos ritos, que denota también las contradicciones, las frustraciones de muchos jóvenes de nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, cabría decir que se comparte, por ejemplo, ese tema de la identidad, ese tema del reconocimiento, de sentirse parte de sentirse en un colectivo, de sentirse respetado. En las maras, pues quien más se respeta es quien más comete acciones violentas, quien más homicidios lleva a cabo, en fin. Entonces, en este caso también hablamos de unas pandillas que tienen esos esquemas, pero son pandillas muchísimo más preliminares, son pandillas de barrio, pandillas que a excepción de los Trinitarios y los Latin Kings, que son las más famosas, no son lo suficientemente fuertes ni tienen siquiera un grado de sofisticación como el de las maras en los países del Triángulo del Norte. Aquí hablamos más bien de pandillas barriales con esos elementos identitarios. Hay unos ritos, de hecho supe algunas cosas como el tema de los collares, que son muy famosos, de cómo los collares simbolizan ciertas cosas. Entonces, si yo me voy a enfrentar con alguien, cómo envuelvo el collar para demostrar que estoy como dispuesto a la lucha, a la pelea. Como los ritos de iniciación ya no es esto que les mencionaba de las golpizas sistemáticas, sino, por ejemplo, los Bloods, que son otra pandilla muy fuerte, pueden abrirse su mano y en un vaso llenar la mayor cantidad del vaso con la sangre que les emerge tras la cortadura. Entonces, todo este tipo de ritos también están presentes en estas organizaciones.
Tengo entendido también que hay un lenguaje de señas que habría que caracterizar como un alfabeto muy particular, pero lo que deberíamos mencionar es que estas pandillas, a excepción de las dos grandes que les menciono, porque digo que son las dos grandes, porque estas pandillas se internacionalizaron. Hay evidencia de que estas pandillas están en Barcelona, en Nueva York, y que son pandillas que tienen una alianza enorme con el crimen organizado, con el tráfico de drogas, entonces ya no son las pandillas barriales de las cuales estamos hablando, ¿sí? Estas pandillas ya tienen unos niveles de evolución muchísimo más fuertes. Pero en su mayoría, en el caso dominicano, hablamos es de organizaciones barriales, con delitos menores. Ellos se pueden encontrar hay muchas reuniones, olvidé decirles que ellos tienen algo que llaman los meetings, y los meetings son reuniones sistemáticas cada semana. Hay algo de lo que no he encontrado evidencia alguna en las cosas que he leído, y es que según ellos, me lo comentaron los pandilleros en Guatemala, tienen congresos internacionales pandilleriles. Entonces eso es como la gran asamblea mundial, como el Foro Mundial Urbano, como el Foro de Naciones Unidas, y para ellos es el gran congreso donde se reúnen en diferentes países del mundo donde están ellos, o sea, estamos hablando de El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, y se reúnen para planear y ejecutar mejor sus estrategias de acción. Entonces, esto denota niveles de sofisticación distintos. No estoy muy segura si realmente se da en esas proporciones, pero ellos afirman que así ha sido y envían a líderes a representarlos en esas grandes asambleas mundiales. En ese sentido, en República Dominicana no tenemos nada de eso, ¿sí? Tenemos ese tipo de organizaciones más barriales. Pero eso no quiere decir que no tengamos que temerle, porque desafortunadamente, o como bien pueden darse cuenta, hay muchos repertorios que se repiten, repertorios enmarcados en la identidad de los grupos, en los ritos. Hay cosas muy difíciles que no se replican, por ejemplo, que la salida de la Mara se paga con la muerte. O sea, quien quiera salir de la Mara pues prácticamente sale muerto, pero a algunos se les perdona la vida porque tienen o han acumulado un capital importante dentro del grupo. Yo conocí a un gran capomarero que pues estuvo en la organización cerca de 18 años, que entró a los 7 años, que cada vez más entran mucho más jóvenes. Y este joven me hablaba de absolutamente todas las fases en la agrupación, de todas las fases desde que entró, desde que estaba en el chequeo, en la fase que les comenté, y pues claramente sobrevivió, o más bien le permitieron salir con vida porque se comprometió a que no iba a revelar los secretos más sensibles de la agrupación, que no iba a revelar ni nombres de líderes, ni rutas donde tenían alianzas con el narcotráfico, en fin. Y por eso él hoy en día vive siendo un fuerte líder social para combatir la violencia en Ciudad de Guatemala, algo pues que es supremamente loable y rescatable. Entonces, volviendo al caso dominicano, estamos hablando de unos niveles realmente preliminares, precarios, lo que, como les decía, no quiere decir que no debamos preocuparnos porque han evolucionado de todas maneras, han ido adaptando esos ritos, esos repertorios de estos otros países que hemos tratado de caracterizar, y cada vez denotan también un grado de mayor saña, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente, es importante, pues, la dinámica o la tensión frente a los trinitarios y a los latins, pues, debe ser de alguna manera distinta frente a estos jóvenes que están cometiendo simples delitos menores o se están intimidando entre ellos. En el caso colombiano tenemos otra realidad bastante particular y complicada, y es que las pandillas de ninguna manera han evolucionado como lo vemos en el caso de las maras. Lo que tenemos en Colombia son múltiples grupos. Allá hay diferencias incluso entre muchos de esos grupos, lo que hace difícil clasificarlos. Por ejemplo, hablamos de parches positivos, parches negativos, pandillas, bandas y pues otros grupos ya más famosos y conocidos por todos, que son milicias de la guerrilla de las FARC, los paramilitares y ahora las BACRIM, que es la forma como se ha denominado a las bandas que se desmovilizaron de las autodefensas, los paramilitares, pero que ahora se han vuelto a armar y que están tratando de controlar otros territorios en el tema del tráfico de drogas, extorsiones y todo lo demás. Entonces, si pueden ver, el panorama
es un poco desalentador porque tenemos múltiples grupos mucho más poderosos. Eso hace que de alguna manera la pandilla no haya logrado crecer y sofisticarse demasiado porque ha sido, digámoslo en esos términos, un poco pisoteada por otros grupos mucho más poderosos que muchas veces lo que han hecho es convertirla en un prestador de servicios, ¿sí? De cómo se vuelven casi un microejército para que ellos puedan ejercer mejor sus funciones delictivas. Entonces tenemos múltiples actores ilegales, en el caso colombiano, que hacen que aunque la pandilla conserve estos mismos rasgos, habría que decir que en el mundo entero hay pandillas, que no es una cuestión exclusiva del caso centroamericano, norteamericano, que es muy fuerte. En el mundo entero hay pandillas, pero tienen o comparten ciertos rasgos que les he comentado, ese espíritu gregario, esas lógicas identitarias. Eso también está en Colombia, entonces es muy fuerte la solidaridad, el cariño, el respeto, pero los delitos aún siguen siendo menores. Eso que les decía de los parches positivos, negativos y demás, se refiere, por ejemplo, a que el parche negativo es una etapa previa a la pandilla, es decir, que se reúnen también y se acuestan en un prado, en un parque, y empiezan a escuchar música y eventualmente pueden cometer algunos delitos, pero no es una cosa sistemática, no es una cosa que se reproduce con la frecuencia de las pandillas. Entonces, tenemos esos parches negativos. En Bogotá dicen, Bogotá que es la capital de Colombia, dicen, bueno, hay cerca de 803 pandillas, pero 803 pandillas que algunas veces no es posible distinguir entre esos parches negativos y las pandillas como tal. No hay pandillas muy famosas como en el caso dominicano, como los Latin y los Trinitarios. Es una cantidad de agrupaciones, múltiples agrupaciones, que de nuevo se presentan en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Bogotá, Cali, Medellín. Medellín es muy famoso además porque los carteles del narcotráfico en los años 80 entraron muy fuerte y entraron también de alguna manera, muchos jóvenes se convirtieron en sicarios y sicarios que alimentaron las filas y los propósitos de estos actores narcotraficantes. Entonces tenemos, como pueden evidenciar, una multiplicidad de lógicas delictivas que complejizan el proceso colombiano ante un eventual periodo posconflicto, que es lo que todos estamos intentando lograr, y es firmar finalmente un acuerdo de paz para el conflicto, uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad. En ese sentido, pues, estamos ante unos retos enormes vinculados al periodo posconflicto. ¿Qué diríamos? Que deberíamos aprender un poco de las lecciones del caso centroamericano, particularmente de los países del Triángulo del Norte, y es que por mucho tiempo tuvieron su agenda concentrada en el fin del conflicto armado, en cómo vamos a finalmente acabar con estos conflictos de larga duración, y las pandillas fueron evolucionando y creciendo casi a la sombra, fueron realmente saliéndose de control porque no hubo ninguna política contundente y sistemática que lograra atenderlas. Entonces, hablando de esas políticas, hay fundamentalmente dos políticas, una ligada a la mano dura y la represión, que ha sido pues la característica por excelencia de estos países del Triángulo del Norte. Allí lo que se ha implementado son planes que su mismo nombre indica qué quieren o qué intentan hacer, como el Plan Escoba, que evidentemente ya dice mucho de lo que ellos quisieran hacer con las pandillas. Leyes antimaras en El Salvador. Tenemos algo muy particular en El Salvador y fue una tregua que se firmó en el año 2012 entre los jefes de las grandes pandillas, pues la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, y esa tregua hizo que de 17 homicidios diarios que se estaban presentando en el país se redujeran a cerca de 6 o 7 homicidios diarios. Esto fue una tregua que solamente estuvo vinculada a ya no asesinarse entre ellos, pero el portafolio delictivo sigue exactamente igual, que es la preocupación, y es que las extorsiones siguen en pie, los robos, bueno, todo lo demás, el tráfico, el microtráfico, sigue estando presente. Entonces la tregua solamente sirvió para que ellos dejaran de eliminarse entre sí. Los otros países intentan firmar una tregua de este estilo, pero pues no lo han logrado. Entonces, desde el gobierno lo que tenemos son iniciativas represivas, leyes que han intentado capturar sistemáticamente a jóvenes, incluso porque tengan un tatuaje, porque se vistan de cierta manera, porque estén
como a veces se llama en Colombia, parchando, o sea, reunidos en las esquinas, hablando y con esos símbolos, lenguaje de señas y demás. Eso hace que efectivamente pues, las leyes hayan sido simplemente de ese corte, hacinando a muchos jóvenes sin demasiadas pruebas legales para tenerlos en las cárceles. La política sistemática ha sido fundamentalmente esa desde el Estado. Pero quiero resaltar particularmente algo que viene desde la sociedad civil y que son cosas que muy probablemente podemos tratar de aplicar en otros escenarios y en otros contextos. El primero son políticas, ante todo, que intentan ser lo más integrales posibles. Habría que decir que uno de los actores, o uno de los múltiples actores que han tratado de colaborar en el proceso de reinserción de los pandilleros y rehabilitación son las iglesias. Las iglesias que han intentado darle un sentido distinto a los pandilleros. Es decir, claro, en su lógica, en su propia mirada del mundo, ellos han construido una dinámica conflictiva, violenta, donde no hay respeto a la vida. Pero las iglesias, muchas iglesias católicas y protestantes, han intentado, ante todo, hacer un proceso de darle un nuevo sentido a la vida de estos pandilleros. Es decir, encontrar sentido en un ser superior, en un ser trascendente, donde efectivamente la vida pues, es valiosa, en fin, cambiando un poco todo el esquema de valores. Entonces es la alternativa que ha logrado que los jóvenes no salgan muertos de la pandilla. Si uno dice que se convirtió al catolicismo, a cualquier religión, ellos respetan la vida de los pandilleros, es una vía como posible. Sumado a eso, hay unos programas muy interesantes que tienen que ver con el destatuado, por ejemplo. Como les he dicho, el tema es muy fuerte dentro de la organización y fuera, en la sociedad, pues es totalmente estereotipado y es totalmente rechazado. En ese sentido, ellos han intentado borrar progresivamente las marcas de los tatuajes para que la sociedad de alguna manera también les dé una oportunidad distinta para una oportunidad laboral, en fin. Esto es un poco lo que ha intentado hacer el programa regional Alianza Joven, que es básicamente financiado por USAID, y es un programa que intenta rehabilitar a los pandilleros con ayudas psicológicas, con ayudas vinculadas también con este proceso de tatuaje. Los centros de alcance son otra alternativa que tiene que ver con los jóvenes en riesgo, que son, digamos que, lugares que se han creado para tratar de capacitar a los jóvenes, para tratar de mostrarles una alternativa para ocupar mejor su tiempo libre. Entonces, en esos centros de alcance hay computadores, hay ludotecas, hay guitarras, en fin, hay todo tipo de cuestiones lúdicas para que los jóvenes en riesgo ocupen su tiempo libre, no en la calle, no con esas pandillas, sino con ese tipo de alternativas. Hay otros muy curiosos como Desafío 10, que es un reality show bastante particular, y es un reality que trató de llevar a la televisión a jóvenes pandilleros que estaban saliendo de la pandilla a un programa en donde iban a convivir, en donde iban a compartir, como les he venido diciendo, pues la lógica de rivalidad entre ellos es muy marcada. Entonces, ir a un mismo espacio, convivir en un mismo espacio era prácticamente la muerte. De hecho, cuando las autoridades guatemaltecas no entendían todavía muy bien el problema, capturaron a una cantidad de pandilleros, los llevaron a una misma cárcel y los ubicaron pues juntos, revueltos, y eso hizo que se diera un enfrentamiento terrible que ocasionó incluso decapitaciones en la cárcel, cosas verdaderamente atroces que tenían que ver mucho con el desconocimiento del fenómeno. En ese sentido, este programa Desafío 10 intentaba dar una oportunidad para que ellos convivieran, para que ellos trataran de compartir en un mismo espacio, pero además los ganadores del reality tenían la posibilidad de construir su propia empresa, es decir, ellos decían qué querían hacer, qué querían construir y pues la organización del reality les daba esa oportunidad de trabajo. Desafortunadamente, muchos de estos jóvenes fueron asesinados porque no solo hablamos del mecanismo de tortura por parte de la policía, sino de ejecuciones extrajudiciales, de sicarios armados contratados para matar a los pandilleros. Hablamos de todo tipo de grupos que están mezclándose en esa dinámica conflictiva para tratar de acabar con las maras. En ese sentido, muchos de estos jóvenes
iban a comprar, unos tenían una zapatería, ellos me contaban, iban a, pues unos amigos de ellos, efectivamente, iban a comprar un par de materiales para su negocio, para su zapatería, y tenían una marca de tatuaje por este lado que se les alcanzaba a salir del cuello y los asesinaron pues por eso, y ellos estaban haciendo parte del programa de rehabilitación, entonces pues fue toda una controversia y una dificultad. Y Desafío 100 es una estrategia que busca en 100 empresas distintas generar un puesto de trabajo. Entonces es una alianza internacional con multinacionales incluso, en donde se busca que 100 jóvenes sean ubicados en 100 empresas, y pues eso ya se imaginarán todo lo que implica, y es que en las empresas se encuentran víctimas y victimarios, porque muchas veces hablaba con quien es el director del centro económico más importante guatemalteco, y él me decía, yo he sido víctima 2 veces, me mataron a un hermano y a un gran amigo, y yo les estoy dando un puesto de trabajo a estos pandilleros porque creo definitivamente que si no hago esto voy a seguir teniendo nuevas víctimas en mi familia. Entonces, pues será un ejercicio de reconciliación, de perdón, de olvido, de alguna manera, para que estos jóvenes pudieran reinsertarse, que es una de las dinámicas más problemáticas para estas sociedades, y es cómo no solo cómo salen de la agrupación, sino cómo se reinsertan en la sociedad, y qué pocas oportunidades pueden esperar de esa sociedad. Y tenemos unos últimos ejercicios que tienen que ver con 90 minutos contra la violencia. Son unos partidos de fútbol que se hicieron donde se vinculan a diplomáticos guatemaltecos, políticos emblemáticos, personas de los centros empresariales, con expandilleros, con líderes de las iglesias, y bueno, es una mezcla bastante interesante, y al final todo se traduce a que puedan convivir en el espacio del juego y con los valores del juego, en fin, y esto pues tiene toda una dinámica de reconciliación también y de perdón. 90 diálogos con la violencia es un vínculo con muchas organizaciones, universidades, centros de pensamiento, independientes, de organizaciones múltiples de la sociedad civil, para discutir soluciones posibles a la violencia. Entonces esto se hace como múltiples foros. Y 9 recorridos por una vida digna es uno de los que más me llama la atención, porque se traduce a que los jóvenes, como ellos dicen, los jóvenes bien, o sea, los jóvenes de estratos altos, de una buena posición económica, se suben a un bus, y en ese bus los llevan por las zonas más marginales de Ciudad de Guatemala, y allá, pues casi como en una especie de tour, digámoslo en esos términos, les van explicando un poco todas las condiciones de marginalidad, las dificultades que tienen esos barrios, y van tratando de mostrarles y caracterizar pues esa dinámica del fenómeno pandilleril. Así, los jóvenes bien, de nuevo, se concientizan un poco de esa realidad y no están tan alejados de esa realidad. Este mismo empresario que les comento me decía, mis hijos viven en una burbuja en Ciudad de Guatemala, viven en otro mundo en Ciudad de Guatemala, ellos no conocen esa realidad, jamás la han visto de cerca. Y desafortunadamente, como esos hijos, como sus hijos u otros hijos privilegiados, van a ser los que tomarán decisiones el día de mañana en esos estados, y esas decisiones van a estar apartadas de lo que es la realidad social, las principales problemáticas de esa realidad social. Por eso él decía, a mí me interesa que mis hijos también traten de entender y visualizar este problema social que nos atañe a todos, y que no es una cuestión simplemente que depende de los gobernantes, de ciertos grupos intelectuales, de las iglesias, de ciertas organizaciones de la sociedad civil, sino que es una responsabilidad que nos compete a todos, una responsabilidad que dice mucho de las características de nuestras sociedades, dice mucho de las dificultades de nuestras sociedades y de la necesidad de que todos intentemos poner un granito de arena para que este fenómeno social pueda ser controvertido de una manera distinta y no por la vía de la represión. Muchísimas gracias por toda su atención, y bueno, no sé si hay posibilidades de una pregunta o...